Imagínense que nos encontramos en una fiesta de cumpleaños, ¿sí? Y de repente alguien comienza a toser, comienza a ahogarse, comienza a presentar signos de asfixia y todos nos quedamos mirando y vemos que la persona se está ahogando, paralizado, sin saber qué hacer. Pero hay alguien en esta fiesta, hay alguien que es médico. Entonces el médico llega y hace la maniobra de Heimlich y lo soluciona fácilmente. Él se hace cargo de la situación, comienza a hacer esa maniobra y finalmente el objeto que obstruía las vías respiratorias sale, es expulsado y se restablece la respiración. ¿Y qué hizo que este médico actuara de manera tan rápida? Bueno, es su identidad. Es algo que ya atraviesa lo que él es. Él es médico y sabe qué tiene que hacer y va y lo hace. Se presenta la oportunidad para utilizar las habilidades y los conocimientos que él adquirió previamente y los utiliza y actúa sin dudarlo. Y de la misma manera, cuando Pedro y Juan se enfrentan a la persecución de Hechos 5, van a actuar según su identidad. Es la identidad como seguidores de Jesús, como testigos de su resurrección, como voceros de Jesús, como representantes de Jesús, como siervos del Señor, que ellos van a actuar sin importar las consecuencias. Es la identidad de ellos lo que les va a hacer lo que vamos a leer hoy. Vamos a Hechos 5. Mientras hago un repaso del contexto, Pedro y Juan ya habían sido arrestados en el templo y se les había ordenado no predicar. Sin embargo, ellos no se detuvieron, no cesan de predicar a Jesús. Hay un sentido de urgencia combinado con un sentido de deber, de obediencia, que cautivaba sus vidas. Las convicciones forjadas en ellos acerca del propósito inalterable que Jesús les había dado construyeron su identidad. Que eran voceros de Jesús, heraldos, mensajeros, embajadores de Jesús. Y predicar a Cristo no tiene que ver solamente con algo que hacen, sino sobre todo con algo que son. Ahora son pescadores de hombres, son mensajeros de Dios, son embajadores de Cristo, son heraldos de Jesucristo. Y fíjense, vamos a leer el 12 al 16 como para entrar en contexto, pero el texto de hoy va a ser del 17 al 42. Un gran texto, muy largo. Pero les aseguro que voy a dar la versión resumida. Acá en nuestra iglesia predicamos la versión extendida. Y sé que acá va a ser la resumida, pero si le interesa la extendida, vieron que siempre hay películas que pueden ser más largas. Bueno, la nuestra fue mucho más larga. Pero hoy vamos a hacer la versión resumida. Entramos en contexto en Hechos 5, 12 al 16, y dice: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que aún sacaban a los enfermos de las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense, el contexto es hermoso. Aunque hay cierto temor, al mismo tiempo hay gente que se acerca a la iglesia. Aunque la gente tiene esta precaución de reunirse con ellos, algunos atraviesan ese temor y se reúnen con ellos. Y es hermoso. Hay gente sanada, hay gente que escucha el evangelio, que se rinde a Cristo. La iglesia está creciendo, es hermoso. Y acá comienza la complicación. Y lo vamos a leer versículo por versículo. El punto principal es cuestión de identidad. Y vamos a comenzar a leer el 17, con este contraste que se levanta a partir del 17. Pero, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y acá hacemos un paréntesis y metemos el primer punto, ¿qué les pasa a los sumos sacerdotes, al sumo sacerdote y los que estaban con él, a los saduceos? Se llenan de celo. Y esta es parte de su identidad, porque van a actuar según su naturaleza caída, según su carne. Ellos sintieron celos y esto va a dirigir su conducta. ¿Sí? Son personas que no han nacido nuevo y van a actuar según su propia identidad. Tienen celos, van a actuar según lo que nos dice Gálatas 5. Esto es una obra de la carne, un fruto de la carne. Y sabemos que a pesar de que la gente era sanada, a pesar de que la gente era liberada, ellos estaban celosos por el poder que estaban perdiendo. No les importaba el bienestar de la gente, ¿qué les importaba? Que ellos estaban perdiendo poder. Y sabemos que si la raíz es mala, ¿cómo van a ser los frutos? Malos. Y si algo nace de las obras de la carne, su fruto va a ser malo, porque el pecado engendra pecado. Los celos son una obra de carne
Está la lista en Gálatas 5, 19, 21, ¿se acuerdan? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si algo nace de ahí, ya sabes que lo que sigue va a ser peor. Pero está actuando según su identidad, es cuestión de identidad esto. Como no son regenerados, van a actuar según los celos. Nosotros cuando identificamos cosas de estas, tenemos que saber que el pecado va a crecer, no solo en los saduceos, sino en tu vida y en mi vida. Si yo identifico las obras de la carne, tengo que ponerle fin, porque si lo dejo crecer, va a crecer algo malo. Y esos, dice el 18, entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Fíjense, no les interesaba el bienestar espiritual de la gente, solo les interesaba seguir en el poder. Estaban celosos, los celos dieron lugar a la maldad y por eso humillaron a los apóstoles poniéndolos en la cárcel pública, que no es la cárcel del templo, donde ellos ya habían estado. Esta es una cárcel pública, ya es donde va con Romanos, ya es una cuestión que trasciende los arrestos anteriores. Esto es más complicado. Pero durante la noche, dice el 19, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Bueno, acá hay un detalle de Dios muy curioso, que justo los saduceos les viene a pasar que la gente sea liberada a través de ángeles. Ellos no creían en los ángeles, pero les sucede esto. Justo los saduceos que no creen en nada natural, sobrenatural, les sucede esto. Un ángel libera a los apóstoles y les manda a hacer lo que Jesús ya les había mandado a hacer. ¿Qué les mandó Jesús a los discípulos? Hagan discípulos, prediquen a todo el mundo. ¿Y qué le dice el ángel? Den este mensaje, preséntense en el templo y hablen a todo el pueblo el mensaje de esta vida. Y esto es muy importante, porque es un mensaje que es tan profundo en sus implicancias y lo que logra, que podemos resumirlo de esta manera también, es el mensaje de esta vida. Porque el evangelio nos lleva a una vida. No nos lleva a una actividad, a una actitud solamente, sino a un estilo, a una manera de vivir. El evangelio da por fruto un tipo de vida que se diferencia de todos los otros tipos de vida. No es un agregado, una corrección a nuestras vidas, no es un parche a nuestras vidas, es nuestra vida. Es más, si luego analizamos bien el mensaje de Cristo, nos tenemos que dar cuenta que Jesús no quiere ser lo más importante de nuestras vidas. Él es nuestra vida. No es lo más importante, es nuestra vida o no es nadie. Él se plantea de esa manera y dice, no quiero ser lo más importante, tu invitado especial, yo quiero ser tu vida, yo soy la vida. Y se pone él en su mensaje en un lugar tan preeminente que el ángel cuando resume esto dice, presenta el mensaje de esta vida. Y si realmente hemos sido alcanzados por Dios, tu vida es una nueva vida, mi vida es una nueva vida. Vamos al 21, la primera parte dice, habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Fíjense, no van a demorarse, sino que apenas pueden, vuelven a enseñar. ¿Cuándo? En el amanecer. Han sido liberados durante la noche, han sido encarcelados en la cárcel pública. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Son liberados. ¿Y cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que ellos vuelvan a predicar? Nada. Al amanecer van de nuevo al templo y enseñan. ¿Por qué? Porque acá empieza a desarrollarse el punto 2. Porque actuaron según su identidad en Cristo. Eso era la vida para ellos, lo que el Señor les mandó. Eran mensajeros de Cristo, eran embajadores, representantes, voceros. Ellos eran cristianos, eran propiedad de su Señor. Su Señor les dijo que prediquen y ellos van a dedicar su vida a esto. Fíjense el impacto del evangelio en estos hermanos nuestros del pasado, que ellos comprenden que Jesús no es un parche, no es una corrección, no es un agregado, no es una calco, es su vida, es su vida. Y ellos apenas son liberados. No es que dicen, bueno, el Señor nos está dando una oportunidad para escaparnos y que esté todo bien, sino que al templo de nuevo. Apenas amanece a predicar de nuevo. Y es perfecto. Ellos no aprovechan la liberación para escaparse o para ceder, sino que vuelven a hacer lo que Jesús les dijo, predicar el evangelio. No se toman un tiempo para reflexionar, sino que obedecen apenas pueden obedecer. En el amanecer ya están predicando en el templo de nuevo. ¿Son diligentes para obedecer a Dios? ¿Son activistas? No. Son cristianos obedientes, son diligentes, son maduros. Y así deberíamos ser obedientes con esta profundidad y con esta diligencia, obedientes al Señor. Vamos a leer lo que queda del 21 hasta el 25. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir,
a todo el senado de los israelitas y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda la seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando al pueblo, como Jesús les había dicho, como Jesús les había encomendado, como el ángel que los libertó les había reafirmado. ¿Por qué? Porque esta es su identidad. Uno puede renunciar a muchas cosas, pero no a su identidad. Esta es su verdadera identidad, su identidad en Cristo. Y la liberación que Dios produce para su pueblo es para que su pueblo le sirva. ¿Qué dice el Señor cuando se enfrenta a Faraón? Deja ir a Israel, a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. ¿Qué dice Romanos 6? Que nosotros hemos sido liberados del pecado a través de la obra de Jesucristo para ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Nuestra liberación del pecado no es para que nosotros entremos en un limbo, sino que vayamos al servicio de Dios. Y estos hermanos han sido liberados de la cárcel para seguir sirviendo, porque en realidad, más profundamente, han sido liberados ¿de qué? Del pecado, para servir a su Señor. Y nosotros también, si estamos en el Evangelio, nuestra identidad es eso: siervos de justicia, siervos de lo correcto, siervos de lo divino, siervos de lo que está bien. Es nuestra identidad, a menos que sea una actividad. Si es una actividad, va a ser on, off, voy a aprender, lo voy a pagar, lo voy a hacer, lo voy a dejar de hacer. Pero si es mi identidad, la voy a llevar conmigo a todos los lugares. Y voy a ser siervo de Dios en donde esté. Y los apóstoles nos dan un hermoso ejemplo de esto. Vamos al versículo 26 hasta el 28. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Bueno, algo que me gusta mucho es que esta predicación era tan furtiva, tan activa, tan intencional, tan dedicada, que la manera en la cual sus enemigos describen la actividad de los apóstoles es: han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Qué hermoso, ¿no? Esto puede ser logrado solamente si estas personas tenían como identidad estar en Cristo. Era su identidad. Todo lo demás era accesorio, satelital, no tenía nada que ver. O sea, era el centro de su vida, era su vida esto. Qué lindo sería que nos acusaran de algo así, ¿no? Han llenado Córdoba de sus enseñanzas. Han llenado el país de sus enseñanzas. Pero vamos a ponernos metas más chicas para que sean más accesibles y luego pensemos en las metas más grandes. Han llenado sus estados de WhatsApp de sus enseñanzas. Han llenado sus redes sociales de sus enseñanzas. Han llenado su mesa en el almuerzo de sus enseñanzas. Han llenado su televisión de las enseñanzas de Cristo. Tenemos que comenzar por lo que está más cerca, por lo más accesible, y luego ir avanzando. Pero que el que nos vea nos pueda decir: ustedes han llenado sus vidas y las nuestras de sus enseñanzas. Es hermosa esta acusación. Por un lado, está el tema de la prohibición. Vieron que ellos le dicen: les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, en el de Jesús. Y esto ya se había resuelto en Hechos 4, donde en el 19 Pedro y Juan dicen: bueno, juzguen ustedes. ¿Qué es lo correcto? ¿Obedecer a Dios o obedecerle a ustedes? En Hechos 4:19, ellos dejan claro que ellos no iban a obedecer a las autoridades políticas y religiosas cuando la obediencia fuera a costa de la obediencia. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un Señor. Y ningún Señor que no se alinee al verdadero Señor, que es Cristo, va a ser obedecido. Nosotros obedecemos a un Señor, Cristo. Y si los otros señores religiosos o políticos nos llevan a desobediencia a nuestro gran Señor, nosotros vamos a desobedecer a los otros señores, no a Cristo. Hay un orden de jerarquías, de prioridades establecidas en la Biblia. Uno no debe obedecer civilmente si esa obediencia civil te lleva a desobedecer a Cristo. El libro de Daniel es un gran ejemplo de eso. Las parteras de Éxodo son otro gran ejemplo. Romanos 10, que lo usamos evangelísticamente, es un ejemplo de eso. Si confesares que Cristo es tu Señor, no César.
Entonces tenemos que tener cuidado. Y esos dejan un nuevo ejemplo de desobediencia civil y política y religiosa cuando ven amenazada su obediencia a Dios a través de la obediencia a estas otras autoridades. Dicen, no obedezcan a las otras autoridades. Y Pedro y Juan van a hacer eso. Y esos ya obedecieron esto, ya mostraron esto, ya lo expresaron. Ellos no van a obedecer a las autoridades políticas y religiosas cuando esa obediencia vaya y sea a costa de la obediencia a Dios. Y por otro lado, estos que los acusaban ya comprendían su pecado. En Mateo 27 tenemos el cuadro en el cual Pilato dice, miren, yo no tengo nada que ver, yo me voy a lavar las manos, pero estos mismos que hoy están persiguiendo a los discípulos, dijeron en ese momento, está bien Pilato, caiga la sangre de Cristo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos se hicieron cargo expresamente de la muerte de Jesús. Ellos dijeron que sabían lo que hacían, y ahora cuando los apóstoles los identifican como los responsables, vieron cómo es la predicación apostólica. Ustedes mataron a Jesús. Una y otra vez, ustedes mataron a Jesús. Y Pedro los llama al arrepentimiento de ese gran pecado. Ustedes lo mataron. Identifica al oyente y le dice, vos mataste a Jesús. Ustedes mataron a Jesús. Y ustedes se hicieron cargo. Mateo 27 nos dice eso. Caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos la sangre de esta persona. Y así nunca se va. Aunque ellos reconozcan su pecado, el perdón no llega por reconocer el pecado. En Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, ¿pero qué más? Y se aparta. No hay perdón si no está completo esto. Podemos ser tan humildes que estamos orgullosos de nuestra humildad, tan santos que estamos súper soberbios por nuestra santidad. Y podemos reconocer nuestro pecado, publicarlo, usarlo en las prédicas como ilustración. Pero si yo no me aparto de mi pecado, no alcanzo misericordia. Y estos judíos sí reconocían su pecado de haber matado a Jesús, pero no se apartaban de eso. No se apartaron de eso. No se arrepintieron de eso. A eso hoy. No alcanza con confesar. Es más, confesar solamente puede ser una puerta a más pecados. De una falsa humildad que en realidad es arrogancia, es soberbia. Miren qué humilde que soy. Confieso mis pecados. Pero si yo no me aparto, si yo no me arrepiento, si yo no dejo de hacerlo, no hay misericordia. Y el Proverbio 28:13 nos enseña esto. Y estos judíos pecaron con soberbia, se hicieron cargo de su pecado, pero luego con mayor soberbia expresaron no hacerse cargo de su pecado. Mateo 27 dijeron, sí, somos nosotros, pero después en Hechos dicen, no nos metan en esto. Pero esto que hicieron estos judíos es contrario al camino para recibir el perdón de Dios. Y vos y yo necesitamos cuidarnos de no caer en esta actitud, sino de confesar nuestros pecados, pero también apartarnos de ellos, abandonarlos para obtener misericordia de Dios. Hay quienes confiesan, pero no se apartan. Y son necesarias ambas cosas para poder crecer, para poder prosperar espiritualmente. Leemos el 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Reafirman su posición. La posición que ellos ya tenían frente a esto, le reafirman respecto a la obediencia civil y religiosa. Dicen, nosotros obedecemos a Dios. Cuando la obediencia civil y religiosa es a costa de la obediencia a Dios, la obediencia a Dios debe prevalecer. Leemos el 30 al 32. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Reafirman con valentía, con determinación, su mensaje, por lo menos por tercera vez. Ustedes mataron a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Crean en Él y arrepiéntanse para alcanzar misericordia. Sus oyentes son pecadores y han hecho con Cristo justamente lo contrario a lo que Dios Padre hizo. Estos judíos humillaron a Jesús, asesinaron a Jesús, lo colgaron en un madero para exponerlo como maldito por Dios según la ley de Moisés, siendo como alguien puesto en ejemplo, como el peor de los que rompen la ley de Moisés. Fue puesto de esa manera para que Dios lo maldiga. Así fue expuesto nuestro Salvador. Y ellos hicieron esto. Lo humillaron, lo asesinaron y lo insultaron colgándolo como el peor de los pecadores y el peor de los herejes. Pero Dios, ¿qué hizo? Nos dice el texto. Lo resucitó, glorificó y constituyó Salvador de quienes se arrepienten y creen en Él. Ellos han hecho justamente lo contrario a lo que Dios había hecho con Jesús. Jesús vino a ofrecer perdón de Dios a través del arrepentimiento y la fe.
Y hay algo muy interesante acá, que el Evangelio no solamente se lo cree, sino que también se lo obedece. ¿Vieron cómo dicen ahí? Dice el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Porque el Evangelio es algo que también se obedece a Dios. Y dice el 33, cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Acá tenemos un fruto más. Eran celosos y ahora que tienen ganas de matar. Estaban celosos, ofendidos y con deseo de hacer lo que hicieron con Jesús. Lo que hicieron con Jesús fue asesinarlo. ¿Qué quieren hacer con Pedro, con Juan? Asesinarlos, matarlos. ¿Pero dónde nació esto? En los celos. Fíjense, si la raíz es mala, el fruto va a ser peor. Es una escala de pecado, de los celos a hacer lo posible por cumplir su deseo de matarlos, de asesinarlos. Entonces, hermano, cuando veamos que nace la obra de la carne, ¿qué tengo que hacer? Cortar ahí en seco. Esta obra de la carne, me arrepiento, confieso, me aparto. No dejar crecer nada que nace de la obra de la carne, porque va a ser una escala de pecado. Vamos al versículo 34 hasta el 39. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Acá quiero meter un paréntesis muy interesante. Si los apóstoles van a estar afuera, ¿de dónde Lucas va a levantar esta información de lo que sigue? ¿Me explico? Bueno, posiblemente porque Pablo estaba ahí. Esto es muy probable. Es para estudiarlo en otro momento, pero es muy posible, ¿sí? Y dice, Lucas levanta estos datos y dice que Gamaliel dijo esto. Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien, y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo que no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz. Porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sé que se hallen luchando contra Dios. Y guarda con esto. Ahora voy a decirles algo que les va a parecer extremadamente raro. Gamaliel está actuando según su naturaleza caída, según sabiduría humana. ¿Saben qué va a utilizar Gamaliel? Una de las peores herejías y problemas que tiene la iglesia moderna, el pragmatismo. Si se cae, porque no era de Dios. Si anda, es porque es de Dios. Guarda con el pragmatismo. Gamaliel no es un nacido nuevo. Gamaliel no tiene el Espíritu Santo. Muchas iglesias, incluso denominaciones, se basan en el consejo de Gamaliel. Una de las peores brujas que hay en Latinoamérica, bruja en nombre de Dios, fue traída por la denominación más grande que hay en Latinoamérica. ¿Y saben cuál es la filosofía de esta denominación? Si anda, es de Dios, si no anda, no es de Dios. Pero no podés actuar así. No debemos actuar así. Este también actúa según su identidad, según su naturaleza caída, con sabiduría humana, con pragmatismo. Gamaliel fue muy respetado, muy admirado, muy importante dentro del judaísmo. Sin embargo, no es un nacido de nuevo. No tiene el Espíritu Santo guiándolo. Es de los mejores fariseos de la historia de Israel. Es el maestro de Pablo, a quien Pablo no va a respetar. Fíjense, Gamaliel dice, tengan paz con esta gente. ¿Y qué hace Pablo? Pide, en contra del consejo de Gamaliel, pide permiso para perseguir a los cristianos. Pero Gamaliel es hermoso con su sabiduría humana, pero no es sabiduría espiritual. Esto es pragmatismo. Probemos. Si anda, es porque era de Dios. Si no anda, no era de Dios. Sin embargo, acá hay un consejo humano, no divino, es pragmático, no es bíblico. Y no tenemos que probar si crece de Dios, si no crece no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha revelado esta manera de proceder en base al ensayo y error. Dios no nos ha mandado a ser prácticos. Dios nos ha mandado a ser bíblicos, a ser fieles a lo que Él establece. Dios no nos va a juzgar incluso si algo creció o no creció. Dios no va a juzgar por si lo que hicimos fue fiel a Él o no, por si fue bíblico o no. Dios permite que muchas cosas malas crezcan, ¿o no es verdad? Lo permite. Y el crecimiento
no es el factor de determinación para nosotros. Valoramos algo según se ajusta a la Biblia, no según si funciona o se multiplica o no. Las sectas crecen volando. ¿No es verdad? Dios permite eso en su soberanía y sabiduría, Él permite. Pero iglesia, nunca tenemos que dejarnos engañar por la herejía del pragmatismo. Es un peligro. Porque si, bueno, si funciona es de Dios. No. Muchas cosas malas funcionan y son contra Dios. Nosotros no tenemos que buscar incluso nada más alto que esto. Ser aprobados por Dios. El Señor nos enseña, Jesús, en una parábola del sembrador, dice, miren, lo de ustedes es así. El sembrador sale a sembrar, ¿y qué hace después de sembrar? Se va a dormir. Y él no sabe cómo, pero eso crece, porque Dios da el crecimiento. ¿Qué está enseñando ahí? Vos hacé tu parte, porque los resultados son de Dios. Lo que Dios nos ha encomendado a nosotros son los medios, no los resultados. ¿Queremos ver resultados? Sí, obviamente. Cada sembrador siembra con la esperanza de cosechar. Pero la cosecha depende de Dios. La vida la da Dios. Lo que Dios nos llama a hacer a nosotros es ser fieles a los medios. Porque las consecuencias, el crecimiento, todo eso depende de Dios. Lo que es real depende de Dios. Nosotros tenemos que concentrarnos en hacer lo posible por ser hallados como prácticos. No, sino como aprobados. ¿Qué más? Fieles. Ahí está lo nuestro. Y Gamaliel no está buscando eso. Gamaliel no estaba pensando en eso. Gamaliel dice, seguro se va a caer. Si anda, capaz que era de Dios. Si no, no. Ese no es nuestro pensamiento. Dios no nos encomendó los resultados, sino los medios. Debemos ser fieles a los medios que Él nos encomendó. Acá en Gamaliel vemos otro punto que actúa según su identidad, según su naturaleza caída, con sabiduría humana y es pragmático. Bueno, dice 40 que ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en nombre de Jesús y los soltaron. Bueno, los saduceos tomaron el consejo de Gamaliel, pero igual los torturaron. Según la ley, estos azotes no podían ser más de 40, ¿sí? Ahora tengo una pregunta. Posiblemente tu mamá agarró una hojota algún día, agarró alguna percha, alguna varita de paraíso. Muchos de nosotros tuvimos ese gran incentivo correctivo, del cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Siempre sea con amor. Pero imagínate un hombre de más de 40 años pegándote con un palo. Según la tradición, según la ley no podían ser más de 40, pero según la tradición, 1/3 eran en el pecho y 2/3 en la espalda. Imagínate 1 o 2 personas pegándote con un palo de esa manera. Era una tortura horrible que dejaba cicatrices por la profundidad de las heridas. Y quien recibía azotes sufría mucho físicamente, pero también emocionalmente y también socialmente. Quedaba marcado de por vida luego de recibir los azotes. Quedaba estigmatizado toda su vida. Quien recibía azotes quedaba con sus antecedentes criminales expuestos a simple vista. Su pecho marcado, su espalda marcada. 1/3 en el pecho, el resto en la espalda. Y así fue tratado Cristo. Y así fueron tratados sus primeros seguidores. Dice el 41, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio. Miren qué increíble esto, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Por qué? Porque es su identidad. ¿Cuál es su identidad? Cristiano. ¿Qué es un cristiano? Una imitación de Cristo. ¿Qué le pasó a Cristo? Lo mismo que le está pasando a ellos. Entonces ellos se ven identificados con Jesús y dice, por presentar las buenas nuevas del reino de Dios, estamos sufriendo lo mismo que el mejor mensajero del reino de Dios, que es Jesús. Gloria a Dios. Ellos se regocijan por ser identificados como Jesús. Están sobre los pasos de su maestro. Es lo que nos enseña Pedro en sus cartas. Fíjense si lo habrá impactado a Pedro, que luego le dice, miren, sufran por hacer lo bueno. Jesús nos dio un ejemplo, un molde de conducta. Caminen por sus pasos, sufran por lo bueno. El ataque es intensificado, vemos que la cárcel es pública, la liberación es milagrosa, la predicación es incisiva, son torturados, afrontan mayormente a los saduceos, pero los apóstoles salen y están contentos de haber sufrido por Jesús. Y tenemos que saber que dentro de nuestra identidad, dice Filipenses 1:29, que no solo se nos concede por amor de Cristo creer en Él, sino también ¿qué? Sufrir por Él. Tu identidad cristiana no está completa si no sos partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es una cuestión de identidad. ¿Cómo vas a sufrir por Cristo? Bueno, quizá alguien te rechace
porque le presentaste el Evangelio. Pero no te asustes, por lo menos no es con palos. Aprovecha la libertad que tenés. Y en 2 Corintios 1:5, Pablo nos revela algo clave. Dice que así como sufrimos en abundancia, abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Tenés que saber que en este sufrimiento no vas a quedar solo, sino que el Señor va a dar el consuelo que necesitas. Y ellos sufrieron, pero tenés que saber que Dios no deja huérfanos a sus hijos. Cuando ellos están sufriendo, Dios les consuela y fortalece. Pero no estamos hablando de cualquier sufrimiento, estamos hablando del sufrimiento por hacer el bien, el sufrimiento por representar a Cristo. Ahí en 1 Pedro 4, Pedro dice, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, porque si sufren por el nombre de Cristo, dichosos son. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Fíjense que ser partícipe de los sufrimientos de Cristo es algo a lo que debemos aspirar y es parte de nuestra identidad cristiana. Pero ¿cómo voy a sufrir si yo nunca corro los límites más allá de mi comodidad? Yo no puedo definir mi vida cristiana a partir de mis límites carnales. Digo, no, esto ya me genera cierta incomodidad, entonces yo me retiro. Imagínate que Jesús y sus discípulos hubieran puesto sus límites dentro de su comodidad. ¿A dónde habría llegado el cristianismo? ¿A dónde va a llegar el cristianismo a través tuyo si tus límites de sufrimiento son tu comodidad? Hermanos, somos eslabones de una cadena eterna de personas que le presentan el Evangelio a otras personas. Y es una terrible vergüenza ser el último eslabón de la cadena. No puede cortarse en vos. Pero para que no se corte en vos, tenés que correr tus límites. Pablo lo entiende súper bien. En 2 Corintios 12 dice, miren, yo me voy a gastar todo. Yo voy a gastar todo lo que tengo con tal de bendecirlo. Es más, me voy a gastar a mí mismo. Aunque amándolos más, yo sea amado menos. Fíjense cómo corre los límites de su comodidad y está dispuesto a sufrir. Es más, Pablo también dice, todo lo soporto por causa de ¿quién? De los escogidos, de aquellos por los cuales Jesús dio su vida. Y así una iglesia puede crecer. Cuando tiene su identidad completa en Cristo, comprendiendo que no solo es creer en Él, sino también es sufrir en Él. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuáles son tus límites? ¿Quién te los enseñó? ¿Dónde nacieron? ¿A dónde hubiera llegado el cristianismo si Jesús hubiera puesto los límites que nosotros, vos y yo, ponemos? O si los apóstoles hubieran utilizado como referencia nuestros límites. En el cristianismo verdadero, muchos límites personales son rotos con tal de bendecir a otros, promoviendo la salvación y la santificación de otros. En el caso de los apóstoles, ya fueron azotados, ya fueron torturados, fueron marcados, fueron heridos, fueron avergonzados, fueron humillados. ¿Qué creen que van a hacer ahora? Fíjense lo que nos dice el versículo 42. Y todos los días, en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Límites? Cada conflicto a lo largo de Hechos tiene una nota de victoria espiritual. Esto es un patrón en el libro. Hay sufrimiento, pero espiritualmente hay victoria. Y los apóstoles entendieron bien que esto no era un simple mensaje, sino que, como les dijo el ángel, es la vida. ¿Cómo es la actividad de los primeros cristianos? Todos los días en el templo y en las casas. Diaria, pública y privada. Esta etapa de la iglesia es hermosa porque nos muestra la forma que tiene una iglesia creciente de verdad. Espiritualmente, ¿cuál es la identidad de ellos? Seguidores de Cristo. ¿A qué punto? Al punto de correr sus límites personales y estar dispuestos a sufrir por Cristo. Al punto de convivir diaria, pública y privada. Todos los días en el templo, todos los días en la casa. Diaria, pública y privada. Es el plan de Dios, es el diseño de Dios. ¿Por qué se exponen tanto? Hubieran tomado un tiempo. ¿Por qué no se esconden un poco? Porque predicar para ellos no era simplemente algo que hacían, eran predicadores del Evangelio, porque predicar el Evangelio era su identidad. Y sabes que no se puede abandonar la identidad. Se puede abandonar la profesión, los vicios y muchas cosas, incluso el pecado, pero no tu verdadera identidad. Para los cristianos, la vida espiritual no es una cuestión principalmente de actividades, ni siquiera de actitudes, sino de identidad. Y las actividades y las actitudes fluyen, afloran desde esa identidad. Los apóstoles, desde que recibieron el Espíritu Santo, han recibido también poder para testificar de Jesucristo. Entonces, la obediencia a la gran comisión era para ellos de carácter prioritario y urgente, ligado a su lealtad a Dios, una razón de alegría y motivo de honra por parte de su rey. Mirá, el Señor nos ha puesto por mensajeros suyos. Nuestro rey nos ha dado el honor de ser sus mensajeros, pero vas a sufrir.
Gloria a Dios que sufro por esta razón. Y la gran comisión está atravesada por esto. La gran comisión forja su identidad, su agenda. No somos lo que hacemos, sino según lo que somos, haremos. La identidad de ellos no cambió según las circunstancias, no cambió según la conveniencia, era algo que ellos eran. No importa si eran expuestos públicamente, si eran torturados, porque su identidad estaba firme. Y de su identidad afloraban sus actitudes y sus actividades. Ahora te animo. Tu cristianismo se va a ver afectado profundamente si ser cristiano está fundamentado en algo que haces o si lo está en algo que sos. Tenés que diferenciar tu actividad de tu identidad. Tu identidad tiene que ser la raíz de tus actividades, no al revés. Hamlet, el personaje de Shakespeare, dice esa gran frase, ser o no ser, esa es la cuestión. Y está cargado de sabiduría. Si hacemos, no tiene que ser por activismo. Si hacemos, tiene que ser porque conocemos nuestra identidad. Si hacemos por hacer, es pantalla, es esfuerzo humano por aparentar. Pero cuando nosotros comprendemos nuestra identidad es ser que un sacrificio vivo, agradable a Dios, santo. Que averigua qué le gusta a Dios, porque este es nuestro culto racional. Un sacrificio vivo, mientras vivas, ser un sacrificio para Dios, que a Él le gusta, que sea santo. Y si cambian las circunstancias, si cambian las conveniencias, y por ello dejamos de hacer, o somos inconstantes, o caemos, o fallamos, o estorbamos, es porque no tenemos clara nuestra identidad. Pero lo que hacemos debe estar fundamentado en lo que somos. Y te desafío para cerrar, les comparto lo que hicimos en nuestra iglesia, pero ustedes obviamente hagan lo que quieran. Pero te desafío a esto. Averigua quién sos en Cristo y qué se te ha concedido en Cristo. Pero no solo los derechos, busca las obligaciones también. Y forja una identidad completa en Cristo. En nuestro caso, tuvimos toda la semana enviándonos versículos del grupo de WhatsApp de la iglesia para saber quiénes éramos en Cristo. Y vimos que muchas partes de nuestra identidad habían quedado desplazadas de nuestra mente, habían quedado como, este versículo no lo voy a pegar en la heladera, no me gusta tanto. Pero te animo a buscar realmente cuál es tu identidad de Cristo y no editarla. No tomar las cosas que te gustan y dejar las que no te gustan. Comprender que en tu identidad, si estás en Cristo, se te ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Y cómo vas a sufrir por Él? Promoviendo la santificación y la salvación de otros. Corriendo tus límites personales para santificar a otros. Poniendo más de tu agenda, de tu vida. Comprendiendo que tu Señor no es lo más importante de tu vida. ¿Es tu vida o no es nadie? Nuestro Señor es nuestra vida. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, ruego, Señor, que bendigas a esta iglesia, a esta congregación. Ruego, Padre, que juntos, todos los cristianos, podamos comprender cuál es nuestra verdadera identidad. Que no seamos editores de nuestra identidad, que no seamos selectivos con las partes de nuestra identidad, sino que comprendamos, Señor, la importancia de conocer nuestra identidad y rendirnos a ella, porque de esa manera nos estamos rindiendo a vos. Estamos caminando hacia lo que vos esperás y mandás de nosotros. Gracias, Padre, porque sobrenaturalmente nos das fuerzas, nos das aliento, nos das consuelo para enfrentar cualquier cosa que aparezca en ejercicio de nuestra verdadera identidad. Gracias, Padre, por el ejemplo de nuestros hermanos Pedro y Juan. Gracias, Señor, por el ejemplo de los discípulos. Gracias, Padre, porque ellos no estaban enseñando cómo ser apóstoles, ellos estaban enseñando cómo ser cristianos. Ayúdanos a rendirnos a su enseñanza, que es autorizada por tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de reconocer y de rendirnos a nuestra verdadera identidad. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a tu verdadera identidad, porque ahí nace todo. Gracias, Padre. Cuídanos de lo que les pasó a los saduceos. Cuídanos, Señor, de lo que enseñó Gamaliel. Ayúdanos a comprender que dejaste registrado lo que sucedió con Pedro y Pablo, porque fueron parte de la enseñanza que vos decías que tengamos. Gracias, Padre. Por favor, bendecí la iglesia local. Sosténela, hacela poderosa, Señor, en la palabra. Bendecila, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi vida. Amén.